bien, ¿no? Oh, got it, right. Y entonces me estaba poniendo nervioso. Pero creo que, y también en las conversaciones que tuvimos ayer, oí de varias personas que también tienen ese miedo. Como que no hay nada que puedan decir, no, o se comparan con otras personas y que no lo pueden hacer de esa misma manera. Pero creo que los obispos recordaron ayer que es acerca de proclamar lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas, de proclamar la actividad y la acción de Dios en nuestras vidas. Pues tal vez nos sintamos como la mujer, ¿no? Entrar en un lugar que no hemos sido invitados o invitadas y como que no tenemos nada, pero creo que esa mujer me enseña de tener valentía, aún en esas situaciones como me siento que no tengo nada que decir. Me acuerdo que hace unos años, en el 93, estaba yo terminando ya mi tiempo en el ejército. Yo estaba enlistado en el ejército de los Estados Unidos y ya iba a terminar mis 4 años y llegaron unas órdenes de que me iban a mandar al país de Corea del Sur, y no podía llevar a mi familia. Yo en esos entonces tenía a un hijo que tenía casi 4 años y mi hija que iba a nacer, porque mi esposa estaba embarazada, iba a nacer en febrero de ese año, del 93, y me di cuenta que solo unas 2 semanas después de que estaba programado el nacimiento de mi hija, iba yo a estar en un avión para viajar hasta este país de Corea del Sur. Fui a todo lugar tratando de cambiar esas órdenes, pidiendo y rogando a la gente y nadie me hizo caso. Y al final tuve que seguir las órdenes, ¿no? Me acuerdo que el día que nació mi hija fue un día muy especial. Me quedé asombrado, ¿no? Al ver a una bebita tan pequeña, pero también con el sentimiento que iba a perder mucho, porque las órdenes de estar en Corea del Sur iba a ser por un año entero. Y yo creo que para aquellas personas que han tenido bebés, un año es una eternidad. Hay muchos cambios que suceden durante ese primer año. Entonces me acuerdo estar en el avión con mucha frustración, un vuelo bien largo, que me dio tiempo para poder también pensar y llorar y frustrarme. Y cuando aterrizamos en el lugar y salí y comencé a ver a las personas que estaban ahí, yo sentía que las personas estaban como con sonrisas, como que estaban contentos de estar allí. Y dije, ¿cómo pueden estar ustedes felices de estar aquí? No saben que nos han mandado lejos de nuestras familias, va a ser un tiempo bien largo, ¿no? Y pensaba que todos estaban felices, menos yo, ¿no? Que yo era el único que estaba frustrado. Y así fueron pasando semana tras semana, meses tras meses, y algo comenzó como a atarme. Y me sentía como si estaba como con cadenas y aún no podía ni llorar. No sé si algunos de ustedes han tenido alguna vez en sus vidas esa situación que no pueden ni llorar. ¿Ya? Intentaba, ¿no? Hacía la cara de llorar y hacía hasta gemidos, pero nada salía. No podía yo desahogarme de lo que sentía, de ese dolor de estar lejos de mi familia, especialmente de mi hija, ¿no? Que se llama Alisa. Y lo único que podía encontrar para poder quitarme ese sentimiento o para poder como borrarlo por un momento era tomar. Nunca había tomado yo, pero yo creo que aprendí a tomar allá en Corea. Y solo a la salida de este fuerte de los Estados Unidos que se llama Camp Casey, era un pueblito pequeño y había un bar sobre bar. Había un bar, había como una calle entera con bares y había uno en la primera planta y otro bar en el segunda planta. Entonces me iba de un lugar, me subía al otro y bebía como zigzag así hasta terminar y al final ni sabía dónde estaba yo. Y eso era cada fin de semana, solo para poder no sentir lo que estaba sintiendo. Como unos 6 meses de mi tiempo allí en Corea del Sur, llegó una caja, me mandaron una encomienda a mi familia con cosas que me gustan, con galletas, comida, cartas, etcétera. Y me acuerdo que encima de todas estas cosas había un cassette. ¿Se acuerdan de los cassettes, verdad? ¿Saben? Porque todos tienen con su iPhone y todo eso. Pero entonces agarré mi Walkman, lo puse con mis cosas anaranjadas, así mis oídos, y comencé a escuchar este cassette pirateado, porque lo hizo mi hermana, pirateado de varios otras
o grabaciones, pero ese primer canto que estaba ahí era un canto que se llama Renuévame. No sé si lo conocen ustedes. Que va, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, ¿no? Y mientras comencé a escuchar estas palabras, me di cuenta que se habían convertido en esas palabras que yo anhelaba decir, pero me sentía que no podía por esos 6 meses. Y terminé el canto y como en esos entonces uno tenía que empujar el botón para que se regresara, ¿no? Entonces tenía que esperar hasta que regresara al principio del canto y lo puse otra vez. Y no sé cuántas veces lo puse, que yo creo que se estiró el tape del cassette, ¿no? Que ya estaba en otra frecuencia, como que cuando estaba nuevo estaba como renuévame, Señor Jesús, y después al final estaba... Pero comenzó a salirme lágrimas. Y comencé a sentir de que en todos esos 6 meses no había estado solo, sino que Dios estaba conmigo en medio de mi frustración, en medio de esas cosas. Nunca me había dejado. Y lo regresé otra vez para llorar un poco más, para poder llorar todos esos 6 meses que había estado allí. Y desde ese momento, al final de mi tiempo, cambió todo. Y le doy gracias a Dios porque fue y me buscó por medio de esta encomienda y este cassette y este canto. Yo creo que para mí, ese frasco de alabastro somos nosotros, ¿no? Y ese perfume que está dentro de ese frasco de alabastro es el amor de Dios, es el perdón de Dios, es la misericordia de Dios, todas esas cosas que recibimos de Dios. Y creo que la predicación es como lo que hizo esa mujer. Esas lágrimas de gratitud, esa es la proclamación de la actividad, de la acción de Dios en nuestras vidas. Y al secarle los pies a Jesús con su pelo, es como que estamos secando con lo que somos nosotros, con lo humano que somos nosotros, con lo quebrantado que somos nosotros, con lo imperfectos e imperfectas que somos cada uno de nosotros. Y lo que hizo esta mujer de abrir ese perfume es lo que hacemos, de proclamar esas buenas nuevas de Jesús, que es un Dios que nos ama, que nunca nos va a dejar de amar, que su misericordia es nueva cada día y que su fidelidad es por siempre. Una de las voy a aterrizar con esto, porque tengo que tener mi aterrizaje, ¿no? Una frase que siempre le decía a la congregación donde yo era sacerdote, y era para recordarme a mí mismo, era esto: no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más. No hay nada que nosotros podemos hacer para que Dios nos ame más. Podemos intentar, ¿no? Porque cuando sentimos que estamos lejos de Dios, como que voy a leer la Biblia más, voy a orar más, voy a la iglesia más, pero nada de eso cambia el amor de Dios. No hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más. Y la otra es que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos. Aquí aprendí en Texas esa palabra, no, vamos a regarla varias veces, pero siempre tenemos la oportunidad de dar la vuelta. Y dar la vuelta porque Dios está allí ya. Es nomás de voltear, porque Dios está caminando con nosotros, Jesús está caminando con nosotros. Yo creo que esa es la proclamación que nos ha dado a nosotros, Dios, cada uno de ustedes como frascos de alabastro, cada uno de ustedes como evangelio con piernas, con pies, para proclamar a ese mundo que necesita escuchar, para que puedan ser liberados y poder vivir una vida sabiendo que son amados y que han sido hechos a la imagen de Dios. Gracias por la oportunidad, Sandra, y gracias a cada uno de ustedes por haber dicho sí a estar en esta conferencia, y que Dios nos cambie y nos transforme y de salir de este fin de semana de una manera diferente. Amén.